¿Ha leído en Proverbios que dice: besados serán los labios del que habla palabras rectas? Besados serán los labios del que habla palabras rectas. Entonces, hay que moderar el lenguaje, hermanos, porque estamos delante de santos, y lo más grave es que el primero que nos escucha es el que nos mandó, porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. O sea que el que le da palo a las ovejas parece que se olvida que el dueño de las ovejas no está oyendo ni viendo. Parece que él está como en su corral, como Pedro por su casa, haciendo y deshaciendo. No. Pero el dueño de esto dijo: he aquí, yo estoy. Por eso no hay que cantar: pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor. No hay que decir: venga, Señor, venga, Señor, venga, Señor. Pero ¿cómo se va a cantar eso? Eso es inconsecuente. ¿Cómo se le va a decir que Él pase si Él es el primero que está? ¿Cómo se le va a decir que venga si Él es el primero que está? Bueno, no solamente hay que corregir las palabras, sino los cantos también. No, es que los que tienen hay que enseñarle a los pastores, porque en el himnario Lluvias de Bendición hay himnos también de la Trinidad y otras cosas. Si el pastor sabe lo que debe hacer y enseña, pues la gente escogerá: no, este coro no es consecuente con la fe nuestra. Por allá en una congregación me encontré a unos cantando: prepárate para el juicio final. ¿Quién dijo que la iglesia va para el juicio final, hombre? Y ese está en el himnario. Exacto. Entonces, hermanos, el pastor es un vigilante. El pastor es uno que alimenta, que cuida el rebaño, que le da buen pasto, le da buen agua, que los enseña a cantar lo recto, a hacer lo recto. Entonces, no hay necesidad de destruir el himnario Lluvias de Bendición, sino que si hay un himno bueno ahí, pues lo cantamos, y si hay un himno que no concuerda con la fe, pues no se canta. Lo mismo con los coros. No estamos cantando con el son alegrarnos, sino el canto tiene que ser la confesión de nuestra fe, la confesión de nuestra esperanza, la adoración nuestra a nuestro Señor, a lo que Él es, a lo que Él significa para nosotros. Aleluya. A ver, hermano. Bueno, es que el canto se está refiriendo al tiempo cuando Él estaba en la tierra, ¿no? Sí. Él era, es y será. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, entonces, después de ¿qué será? Entonces, ¿está bien claro lo de Romanos 1 al 8? Entonces, espero que ninguno vaya a estar predicando que el que no tiene el Espíritu de Cristo está condenado. Porque el Espíritu de Cristo es un aspecto. Vuelvan a leer el folletico, allí hay 10 títulos
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria, Espíritu de poder. Es el mismo Espíritu, pero cada título de esos está señalando una función. Vamos a decir, como si tuviéramos a un pastor que es carpintero, que es zapatero, que es albañil, que es ebanista. Entonces ese pastor, además de predicar, podría arreglar un mueble, arreglar unos zapatos, construir una pared o hacer otra cosa. Es el mismo, los títulos están señalando diferentes funciones. Entonces cuando se habla del Espíritu de Cristo, no se está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Bueno, a ver, el último. Ninguno que milita se embaraza con negocios de la vida, a fin de agradar a quienes los problemas por cercados. Bueno, el almacén, la finquita, las vacas, el empleo, los negocios de esta vida, es decir, lo que una persona hace para esta vida. El ministro no tiene que estar embarazado en eso, porque el ministro tiene un trabajo para hacer. Eso es todo. Los negocios, no se embaraza en los negocios de esta vida. No sé en otros lugares, pero en Panamá parece muy común que el pastor sea ministro, cada vez que su esposo, su trabajo. Bueno, esperamos que el Señor los mueva para que se quiten, para que den a luz y ya no estén más embarazados. A ver. Claro. La disciplina en la iglesia con aquellas personas rebeldes, resabiados, es decir, problemáticos con la congregación, que han cometido una falta y a veces el pastor no procede como debiera, digamos, llamando testigos, sino que ha habido algunos casos cuando el pastor llega y llama a las personas y lo echa de una vez y le dice es que hay que cortarlo. Bueno, la fórmula está en Mateo 18:15. Ahí está la fórmula dada por el Señor Jesús. Léala y no se la brinque. Léala y no se la brinque. El Señor dijo, si tu hermano peca contra ti, ve donde él, vaya, búsquelo. No es que él venga donde usted, porque el que pecó es el que está malo y el que sufrió el agravio está bien, y el que está bien busca salvar al que está mal. Si tu hermano peca contra ti, ve donde él, y si te oye, ¿qué dice? Lo has ganado, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. El que quiere destruir la gente no sabe de qué espíritu es. Si no lo oye a él, es decir, si tú no puedes, si usted no es capaz, busque ayuda. Dice, ve con 2 o 3 testigos.
algunos, los diáconos o las personas que le colaboran, vaya con él, pero vaya con la intención de ganarlo. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. La congregación es la última instancia. Hay 3 instancias. Primero ir donde él solo, luego acompañado, y si no lo oye, dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Ese es el orden establecido por el Señor. O sea que el pastor que asume toda la responsabilidad y se abroga toda la autoridad y dice, bueno, usted lárguese de aquí, usted no es de aquí, usted no es miembro de la iglesia, está volándose todas las normas que el Señor estableció. Es decir, esa persona no es un pastor, sino un tirano. A ver. De Romanos no, de Mateo 18. ¿Por qué no termina primero este? Sí, un momentito. Sí, claro. Sí. Siéntese, hermano. Lo mismo. Exacto, por ahí sí. Yo comprendo perfectamente que la disciplina, en este caso correctiva, tiende o persigue el propósito de corregir. Y claro, de salvar la persona. Está bien. Sin embargo, hay otros casos de disciplina que se aplican en la Biblia específicamente por el apóstol Pablo, como yo lo veo, ¿no? Yo puedo estar equivocado probablemente. Y, por ejemplo, el del incestuoso de Corinto. Sí. Bueno, ese es otro caso, y a Mineo y Fileto son otros casos. Entonces ya esos son casos de suma gravedad. El incestuoso de Corinto fue entregado a Satanás, cortado de la iglesia, para que le cayera el juicio, porque ese era un pecado de extrema inmoralidad. Acostarse con la madrastra era, o con la suegra, la madrastra. Eso es un pecado de extrema inmoralidad. Fíjese que Pablo no entregó a Satanás, sino 2 personas por 2 casos extremos. En Corinto, por de extrema inmoralidad, y los otros por herejía, porque decían que la resurrección ya se había efectuado, estaban predicando una doctrina falsa, una herejía. Entonces solamente en esos casos es que se usa esa severidad. ¿Y cuál es el objeto de eso? Pablo dijo, sea entregado a Satanás para que muera en la carne. ¿Sí es que dice? Y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, porque al desvincularlo del cuerpo, que es la iglesia, le cae el castigo. Y el castigo lo lleva al arrepentimiento. Ese incestuoso de Corinto se arrepintió, porque en la segunda carta Pablo está abogando que lo perdonen. Lo que pasa es que al que le viene un castigo de esos, no se levanta del castigo, se muere con el castigo, pero si reconoce y se convierte, pues se salva. Yo conocí de esos dos casos, uno en Barranquilla y otro en Fundación, donde yo fui pastor, y en ambos casos de esos, de lo que les cayó no se levantaron, pero ambos se salvaron. Sí, claro. Sí.
Perdón, un momentico. Eso no quiere decir que el alma no se reconcilie. ¿Cómo? Que eso no quiere decir que de todas maneras se salvan, porque eso es lo que... No. El castigo viene para que la persona se reconcilie. Vea, voy a citar los dos casos. El caso fue un hermano, del hermano Carlos Fontalvo, un tío de Lucho Fontalvo. Él era un pastor bautista. Y cuando conoció el mensaje y recibió el Espíritu Santo en la iglesia en Barranquilla, entonces como él era pastor bautista y tenía sus títulos, como no lo pusieron enseguida a predicar y no lo reconocieron como pastor, se puso a hablar contra el hermano Larce, que era un dictador y todo eso, y se fue a la cuadrangular a predicar la Trinidad otra vez, y le cayó una parálisis de la que no se levantó. Yo mismo lo llevé muchas veces en la camioneta del hermano Larce a la escuela dominical como un niñito, sacándolo de la camioneta, llevándolo en los brazos como un muchachito y sentándolo en una silla ahí para que escuchara la dominical hasta que se murió. Y en Fundación había otro que se oponía a todo lo que se hacía en la iglesia, que decía que la crema para los dientes era vanidad. Fíjese cómo era de fanático. Que las mujeres cuando estaban embarazadas no podían ir donde el médico, es decir, a que las examinara, a ver cómo estaba el muchachito, ¿no? Y ese hombre era un aguijón y se oponía a todo y formaba sus reuniones por allá aparte. Entonces en vista de eso, yo llamé a la iglesia a una semana de oración y vamos a orar toda esta semana. Convertimos los cultos en cultos de oración y él trabajaba en una planta de hielo. Y esa semana a él se le ocurrió, porque él no tenía que hacer eso, se subió por allá al techo que a componer una hojecín y se vino de allá y cayó sobre un muro de concreto. Ese hombre, bueno, yo apenas supe, yo fui corriendo allá, yo mismo lo llevé a donde el médico le salía sangre por los oídos, por la nariz. Fue una cosa terrible. Y ese hombre le volvieron las nalgas como un colador, de puro ponerle inyecciones, que era enemigo hasta de la crema de dientes. Le volvieron las nalgas como un colador. Y el hombre no se moría. Y ahí duró, y creo que 2 o 3 años. Yo lo enterré. A mí me tocó hacerle el entierro. Pero no se levantó de esa, pero al fin reconoció que por donde iba mal. Entonces, eso es para que su carne muera, para que sea muerto en la carne y su espíritu se salve en el día del Señor. Pero esos son casos extremos. El caso regular, el caso normal, es decir, que un creyente está hablando mal de usted como pastor. No es que usted se ponga en el púlpito a cañonearlo, porque eso es cobardía. Usted está aquí emplazado como una ametralladora y el otro está allá como una víctima oyendo. Ve donde él. Dígale, hermano, ¿qué le pasa, hermano? Porque usted está diciendo esto, aquello, lo otro. Venga, hermano, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, si te oye, lo has ganado. Y no estamos para ganar almas. Y si no eres capaz, pues busque ayuda. Ve con otros.
Dígale, hermano, camine, hermano, acompáñeme, que este hermano tiene este problema y este otro, ven para que me ayuden. Si no los oye a ellos, pues entonces diga a la iglesia, hermano, el hermano tiene tales y tales problemas. Si no oye a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Ese es el procedimiento. Cuando el pastor le dice a la creyente, ya no me tenga más por su pastor, no soy más pastor suyo. No. De una manera corta. No, él no puede, usted no puede hacer eso. La iglesia es un lugar público. La iglesia es del Señor y usted es un sirviente de Dios y de la iglesia. La iglesia no es la sirvienta suya, sino usted es el sirviente de la iglesia. Un momentico, ya va. Entonces, eso demuestra no solamente desconocer nuestro oficio, sino ser duro. Un pastor no debe ser una persona dura, cruel. Un pastor tiene que ser muchas veces como una madre, tierno, compasivo, misericordioso, generoso, sufrido. Es decir, un pastor, vean, miremos dos versículos que nos habla el uno Santiago y el otro San Judas. A ver, abra la Biblia, hermano. Santiago 5. Santiago, que era uno de los que tenía fama de ser duro, vea lo compasivo que es. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros, sí, de la iglesia, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, puede ser en doctrina o puede ser en conducta, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, venga, vamos a orar. 20. Lea, hermano, lea, coja la Biblia y lea. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso puede ser en el caso de doctrina, alguien que está errado en doctrina o alguien que está errado en la conducta. Pero si un hermano se extravía, la misión del pastor es ir donde él a hacerlo volver, no ponerse a atacarlo desde el púlpito. El que hace eso ni sabe su misión y se porta como un cobarde. Porque hay que admitir que el que está en el púlpito es como el soldado que está allá en una torre con una ametralladora. El que llega allá abajo está impotente ante él. El San Judas, San Judas, San Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, tratarlos de incrédulos, ¿no? No, convencerlos. Al que duda, convencerlo. No tratarlo mal porque no entiende. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, los que están en una condición de perdición, para salvarlos es como el bombero, tiene que arriesgarse a que se le chamusque el uniforme, tiene que arriesgarse, pero porque se mete allí no es porque a él le guste el fuego ni quiere ser carne asada. Él va allí sencillamente porque hay un alma para salvar. Y si uno como pastor va donde una persona que está caída, que está extraviada, no va porque está justificando o apoyando el pecado. Uno aborrece aquello, pero uno va porque hay que salvar a la gente. Si después de que usted ha hecho lo que debe hacer no se ha podido, pues manos limpias. Ahora sí, hermano Ramón. Cuando dice servido a la iglesia, digamos en qué tiempo, en el púlpito, bueno, personalmente. Eso depende del caso, ¿no? Depende del caso, ¿no? En Tesalonicenses dijo, Pablo habló de unos que andaban de casa en casa, curioseando y no ocupados en nada. Y entonces dijo que, vamos a leerlo, está en Tesalonicenses, ahí en las cartas está todos los remedios. Primera de Tesalonicenses, que no, segunda es. Segunda de Tesalonicenses. Versículo 11, capítulo 3, 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Entonces, al que anda desordenadamente, si no atiende los llamados, entonces hay que decirle a la iglesia, el hermano fulano de tal está andando en desorden. No hay necesidad de decir públicamente los pecados, porque hay que tener en cuenta que por publicar el pecado de alguno puede usted afectar a otros, enfermar a otros. Entonces uno tiene que guardar prudencia en ese sentido, y si es el caso, pues reunir la iglesia hacer una reunión particular para el caso. Eso. Sí. Si un hermano tiene problemas, se pone en disciplina, pero el hombre se restaura, ¿a cuánto tiempo debe durar para, por ejemplo, si es usado en la iglesia? Bueno, no, es decir, eso depende de la falta también. De acuerdo a la falta, en todos los códigos, de acuerdo a la falta es la sanción. Y la falta también se agrava según la posición de la persona. Si es uno de allá de la banca, pues naturalmente que se entiende que esa persona tiene menos conocimiento que el que pasa aquí. Porque el que uno pone a dirigir los cultos o a predicar o a ser presidente de la juventud o presidenta de las Dorcas, se pone porque se entiende que es una persona que ha crecido, que ha desarrollado, que tiene conocimiento, es decir, que está más alto espiritualmente que otros,
Si ese es el que comete la falta, pues la sanción debe ser más drástica para él, porque al que conoce más, pues se le debe aplicar más. Y según la falta, esa falta puede ser motivo de que no vuelva a ser usado, o si fue una cosa que no es tan grave, pues debe de demorarse un buen tiempo, porque no es bueno, sí, no es bueno ponerle a los infieles ante los fieles a dirigirlos. Eso es incoherente, eso es inconsecuente. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que nunca han pasado a dirigir un himno ni un coro, pero que son fieles, y es injusto ponerle a esos fieles que los esté dirigiendo una persona infiel, una persona que no ha sido fiel a lo que ha recibido, a lo que se le ha encargado. A ver. Sí, hermano, es respecto al pecado para publicarlo delante de la iglesia, ya que no es una obligación o exigencia que el pecador que haya cometido ese pecado, que sea, tiene que publicarlo allí delante. No. No se le debe exigir. No, yo no sé de dónde se han inventado eso de que la gente tiene que decir en la iglesia sus pecados. Es decir, que ya no es en el confesionario y no es a todos. Que es una confesión pública. Ya. Vamos ahora a ver, hermano Salomón, que tiene ya el brazo quebrado, pues. Yo, hermano Eliseo, con respecto a la pregunta del hermano Oliverio, a la persona que pasa por ese proceso, ¿hay derecho para decirle no vuelva más o sencillamente que tenga por sentir? No, es que uno no tiene derecho a... Uno realmente no tiene ese derecho, a menos que la persona sea una amenaza para el culto, para los hermanos. Pero uno lo que tiene es que decirle a la iglesia que la persona está andando desordenada, porque si usted está procediendo de eso, está haciendo de la iglesia su casa. En la casa de uno es donde uno puede decirle: vea, usted, señor, no me venga aquí a mi casa porque le cierro la puerta, porque es mi casa. Pero la iglesia es su casa. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Y qué dice? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? Uno gobierna lo de uno, pero cuida lo ajeno. La Biblia no dice que cómo gobernará la iglesia, sino cómo cuidará la iglesia, porque la iglesia no es suya ni mía. La iglesia es del Señor. Entonces, el que está tomando esas actitudes está haciendo como si él fuera el Señor de la iglesia. Está haciendo de la iglesia su propia casa. En su propia casa usted puede decirle al vecino, o al fulano, o a su suegra, o a alguna persona que no quiera, usted decirle: bueno, aquí a mi casa no venga, porque esa es su casa. Pero la iglesia de Dios es de Dios. Y él quiere dar. Ahora, si es una persona que da, ahí se tiene la oportunidad de sentarse y predicarle y explicarle: vea, hermano, si usted cree que por dar los diezmos usted se va a salvar sin arreglar esa situación, está equivocado. Dé los diezmos, pero arregle también esto. ¿Me está escuchando? Ah, bueno. Algo que me parece grave a mí, y es conveniente que los pastores, porque hay muchos jóvenes
empezando en el ministerio. Vea, y sería muy saludable que usted lo dijera aquí. Pero vea el caso de que un creyente que no tiene la promesa del Espíritu Santo hace bajar de la plataforma a uno que puede cantar allá para cantar abajo con él. Porque no puede cantar allá sino abajo porque no tiene el Espíritu Santo. Es que hermanos, no es el altillo, no es los ladrillos que hay más arriba de otros, es lo que hacemos. Si uno predica allá abajo, vale lo mismo la predicación que aquí. ¿Acaso estos ladrillos más que hay aquí encima de los otros me van a hacer más a mí? No. Eso es como uno por allá que estaba enseñando que los hermanos no oraran con las espaldas a la plataforma, que todos eran mirando para acá, decía, lo católico. Los católicos hacen eso porque creen que el Señor está ahí en el sagrario y piensan que si le vuelven la espalda están mal. Hermanos, no hay que ser tan ingenuos, tan simples en estas cosas. Una persona que no ha recibido el bautismo de Espíritu Santo no debe ser usado en ninguna cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no nos le podemos adelantar al Señor. Si el Señor Jesús, que es escuche hermano, escuche, si el Señor Jesús, que es el modelo perfecto, no omitió eso, porque Él fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre Él y comenzó su ministerio. Si Él no comenzó el ministerio sin pasar por aquello, tenemos nosotros derecho de poner a alguien a que comience a servir sin haber pasado por ahí. Hombre, hermano, es que eso es seguir haciendo eso es una terquedad. Tantas veces que se ha preguntado eso y tantas veces que se ha explicado, y si se sigue con eso ya eso es terquedad. Porque realmente, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero aquí le va otra vez, si es que no le ha entrado. El bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de que hemos sido justificados, de que hemos sido lavados, de que hemos sido santificados, de que hemos sido perdonados, de que somos hijos de Dios. Tenemos derecho nosotros de poner a alguien a hacer las cosas de Dios sin que Dios haya dicho, este es mi hijo. A este lo lavé yo, a este lo limpié, a este lo santifiqué. ¿Tenemos nosotros ese derecho? Hombre. Ahora, el hacer las cosas valen lo mismo allá que aquí. O el que canta aquí le canta al Señor y el que le canta allá abajo, ¿a quién le cantan? Eso es hacer una diferencia que no tiene ninguna razón, que no tiene ningún peso, que no tiene ningún sentido. Si una persona no puede cantar especiales, no puede dirigir unos coros, se le dice, ¿por qué, hermano? Usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Vea, el bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de Dios, de lo que Él ha hecho en su vida. Cuando usted recibe esta experiencia, usted podrá hacer esto. Más claro no puede alumbrar el sol. A ver, hermano, ¿qué se le ocurre?
que ninguna de las cosas que se hacen, ¿sí?, o que se llevan a cabo en la iglesia, por ejemplo, en cuanto a construcción, en cuanto a un plan de evangelización, en cuanto a todos los planes que se hacen en la iglesia para bien de la iglesia, para crecimiento, tanto en una cosa como en la otra, no está de acuerdo. Y que siempre está de Bueno, ese es un aguijoncito que tiene ahí para desinflarlo, seguro, para que no se infle. O para, si está inflado, sacarle el aire. De esos aguijoncitos hay en todas las iglesias. Esos son unas agujitas que el Señor tiene ahí para espichar a los inflados. Se va a conformar en un tiempo pasado un grupo coral para una convención. Ajá. Entonces, donde se reúnen los pastores de la ciudad para que ellos se enteren y además Seleccionen el personal. Y la cosa se volvió pues una Merequetengue. sí, porque mientras unos estaban de acuerdo en que los seleccionados a conformar el coro tuviesen la promesa del Espíritu Santo, otros opinaban que no era necesario. Además, se alegaba que no era tan necesario y había que tener en cuenta el asunto de que los que mejor cantaban eran los que no tenían la promesa. Pues mejor es no cantar así, por muy bonito que canten. Hermanos, Bueno, al punto de que se forman grupos para evangelismo, bueno, que vayan a acompañar, ahí van aprendiendo, eso no es, lo que hay es que no darles responsabilidades a ninguno de ellos. Hermanos, ¿por qué? Hermanos, escuchen, ¿por qué una persona que pasa a cantar en el coro, uno especial, debe haber recibido el Espíritu Santo? Porque el canto, la alabanza y la adoración es parte principal del culto. El culto debe hacerse en espíritu y en verdad. Y si la persona no ha recibido esa unción, ¿cómo puede hacerlo? El hecho, eso es indudable. Hay jóvenes en las iglesias que se han educado en colegios donde les enseñan canto, que son hijos de padres o de madres que saben de canto y que desde muchachos los enseñan y que tienen esa cualidad. Pero esa es una cualidad humana. La cualidad humana no debe sustituir el don de Dios. Tenemos ya muchos de esos casos en la iglesia de que los cantantes, muchos han progresado en el aspecto artístico, pero algunos han decrecido en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque le han dado una relevancia a la parte artística nomás, que desde luego es buena para, si se va a hacer una cosa especial, el que sabe cantar, pues desde luego lo hará mejor y dará una mejor impresión en el culto que una persona que apenas canta ordinariamente, como cantamos todos. Pero no se puede sobreponer o elevar lo artístico en menoscabo de lo espiritual. Debe primar lo espiritual. Eso es como si, en el caso de la predicación, que vamos a elevar a los que tienen algún
algunos conocimientos académicos, porque ya los hay, ya hay profesionales en la iglesia y algunos ya en el ministerio, y hay un buen número de bachilleres y todo eso en los distintos lugares. Eso es como si en razón de esa diferencia académica, por ese solo hecho los pusiéramos a ellos por encima de lo más, sin haber logrado un nivel espiritual acorde. Entonces, esas cosas tienen que evitarse, porque eso es lo que puede llevar a la iglesia a perder el ritmo espiritual con que ella debe marchar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en las convenciones o en las confraternidades, a veces los artistas ya no están pendientes sino solamente de su presentación cuando les toca. No cantan en el culto, no oran. Mientras está la congregación orando, ellos están por allá templando el instrumento, están por allá, es decir, están ajenos al culto. Cantan los especiales y se van como un tiro a la puerta a vender los cassettes. Entonces, eso ya está fuera de orden. Y es más, es todavía cosas más notables. Dicen, vamos a cantarles este himno con este ritmo que sabemos que les gusta a los hermanos. Están agradando a los hermanos. ¿No dice la Biblia, cantad a Jehová? Pero por el afán de vender cassette, ya no están pensando en Jehová, sino en el ritmo que les gusta a los costeños, un porrito, o si es los de por aquí, tal vez una guabina. Ya están vendiendo tangos por todas partes que les gusta a los paisas. Es decir, porque están buscando es cantar lo que a la gente le gusta, o sea que están desenfocados. Es decir, en el culto no están cantando para alabar y adorar a Dios, y por eso un canto de esos, por muy bello que sea, no traerá bendición, porque una cosa es la belleza artística y otra cosa es la alabanza que trae la bendición de Dios. Sí, hermano, ¿qué vamos a hacer? Gracias, hermano Eliseo. Mire, hermano, se está hablando, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo, que una persona no se debe usar sino el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Eso nosotros ya hace muchos días lo entendemos. Hermano, pero hay algo que yo quisiera que, especialmente para mí, porque tengo una pequeña, ¿cómo llamamos eso? Una hija para mí. ¿Quién es? Porque a veces pasan 20 hermanos a la plataforma o al altar a recibir el Espíritu Santo. Algunos hermanos dicen, o el pastor o alguien, o los diáconos que están cerca, dice, recibió el Espíritu Santo 10 hermanos. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el que califica si una persona recibe el Espíritu Santo? ¿El pastor? ¿O los diáconos? ¿O el Señor? ¿O el creyente? Bueno, ahí hay más de uno que tiene que hacerlo. Vamos uno por uno. En los Hechos 2:4, ¿me escucha, hermano? En los Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen.
Siendo que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia en que el Espíritu toma las cuerdas vocales del individuo para hablar en otros idiomas, ¿cómo no va a saberlo el que lo recibe? Si es un milagro. Por eso no hay necesidad, y es un absurdo ponerse a decirle a la gente, diga gloria, 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 o aleluya, aleluya, o que una persona esté haciendo eso ahí. Esa persona que hace eso no entiende en lo que está, porque las lenguas no son el Espíritu Santo. Las lenguas son el resultado, son la consecuencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles no estaban buscando hablar en lenguas, ni los de la casa de Cornelio. Ellos estaban alabando a Dios, estaban en oración y ruego, y el Espíritu se asentó sobre cada uno de ellos y comenzaron. El hablar en lenguas es un resultado, es una consecuencia. La gente hay que invitarla a alabar, a adorar a Dios, y entonces al que el Señor bautice con el Espíritu Santo hablará en otras lenguas. Bueno, entonces el primero que debe saber esa experiencia es el que lo recibe. Segundo, el pastor, para eso es el pastor, para estar velando, dándose cuenta. Si hay gente en el altar, ¿cómo es que el pastor no va a estar pendiente de eso? Entonces él debe darse cuenta, y si la persona está hablando en otras lenguas, pues lo va a saber él también, porque las lenguas son la señal visible y audible de que una persona recibió el Espíritu Santo. Si los hermanos hacen una vigilia por allá o un día de oración o ayuno, pues vaya usted para que se dé cuenta de lo que pasa y sepa si en verdad la gente ha recibido el Espíritu Santo o no. Entonces eso está claro. A ver. Sobre la misión de los 12 y de los 60. O sea, ¿qué relación tiene esa explicación con la ya estamos en preguntas y respuestas? Pues las hermanas se han quedado, dirán las hermanas, ¿para cuándo será de lo nuestro? No, tranquilas, que les vamos a dar también su parte. Ya va, un momentico. Ya va. Vamos con la del hermano Emeterio, ¿cómo es, hermano Chaparro? Hermano Chaparro. Bueno, es algo para hacerlos reír, ¿no? Para que se destiemplen, ¿no? Bueno, ya le entendí, hermano. Es que, hermanos, volvemos a lo de Romanos 8. Escuchen, hermanos, volvemos a lo de Romanos 8. Del capítulo 1, verso 17, verso 18 de Romanos, Pablo está tratando el pecado del hombre. Capítulo 2, el juicio contra el pecado. El fin del capítulo 3 está la conclusión de ese juicio. Todos bajo pecado, todos bajo condenación. Capítulo 3, verso 21, comienza la justificación. La justificación es el acto en el que Dios mira y trata al hombre como si no hubiera pecado. El hombre es justificado por la fe. Entonces, esa justificación es lo que lo hace digno de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Note que en el capítulo 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando la persona está
está produciendo los frutos de la justificación es porque ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Capítulo 6 es el reinado de la gracia. Capítulo 7, la lucha del Espíritu contra la carne, de la ley del pecado contra la ley del Espíritu. Capítulo 8 es la vida triunfante, abundante en Cristo. Entonces, usted no puede aislar ese versículo, sino conectarlo con los que anteceden y con los que siguen. Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y en ellas se ocupan. Son habla de pertenecer. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y en las cosas de ellas se ocupan. Es decir, esa es una persona ajena, no es de Cristo. ¿Cómo se sabe? Por los hechos, porque piensa y se ocupa en aquellas cosas. El que es de Cristo, el que es del Espíritu, se sabe que es del Espíritu. ¿Por qué? Por la forma como vive y en lo que se ocupa. Entonces, llegando al verso, ¿cuál es? Al verso 9, vea, el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, hablando a los cristianos, a los santos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando de los de la carne y de los de Cristo, que los hechos, que los frutos son lo que demuestran de quién somos. Entonces, el fruto está diciendo que somos de Cristo, porque el que dice, ¿cómo es que dice Colosenses? El que dice que está en él, debe andar como él anduvo, con ese espíritu de generosidad. El Espíritu de Cristo no se refiere al bautismo del Espíritu Santo, sino a la conducta en la vida cristiana, es decir, al comportamiento de una persona que es de Cristo. No sé si todavía queda oscuro. Bueno, finish. Aleluya. Bueno, vamos a ver si el Señor nos ayuda y nos da tiempo, sí. Ojalá. Oren a ver si me vuelvo escritor, pues. Bueno, eso es importante, hermano. El hermano pregunta por la comisión de los 12 y de los 70. El otro día les dije, me parece que sí, porque precisamente algunos se fundamentan en el hecho de usar gente que no ha recibido el Espíritu Santo en la comisión de los 12 y los 70, que fue mucho antes de Pentecostés. Pero escúchenme, hermanos, pero es que esa es una comisión nacional. Por eso la de Mateo 28, la de Marcos 16, la de Lucas 24 y la de Juan 20 se llama la Gran Comisión. Esta se llama la Gran Comisión para distinguirla de la comisión nacional que Jesús le dio a los 12 y a los 70. Eso fue una comisión que estaba limitada a las fronteras de Israel. Él les dijo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en la casa de los samaritanos,
sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellos iban para anunciar el reino, porque Jesús es el hijo de David, el heredero del trono. Y entonces él dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces ellos fueron predicando el evangelio del reino a las 12 tribus o al territorio que había en aquel entonces de Israel. Esa es una comisión nacional, no hay que aplicarlo de ahí a lo de la gran comisión. La gran comisión fue dada ¿cuándo? 40 días después de la resurrección, antes de Jesús ascender al cielo. La comisión de los 12 y las 70 la dio empezando Jesús su ministerio, porque ellos iban adelante aparejándole el camino al Señor. ¿No se acuerdan que cuando ellos fueron a una ciudad y los recibieron de mala gana, entonces le dijeron al Señor, quiere que hagamos descender fuego como Elías y los consuma? Y él les dijo, no, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. La gran comisión, ¿por qué se llama la gran comisión? Porque abarca todo el mundo. Id y predicad el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. ¿Por qué se llama la gran también? Porque la predicación del evangelio es el anuncio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Mediante esa obra Él recuperó el poderío de cielos y tierra. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es porque Él, mediante su muerte, en la que venció al emperador de la muerte, mediante su resurrección en la que venció la muerte, recuperó el dominio de esta provincia perdida que era el mundo. Y por eso antes de ascender al cielo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por esto, id y haced discípulos. O sea que este mandamiento se funda en la obra de Cristo, y la otra se fundaba en el reino de David, la continuación del reino de David. ¿Está claro? Por eso, para lo primero no se exigió que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, pero para lo segundo sí. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén asentados hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Ahora sí, hermano. Eso es lo que, según el capítulo 11 de Romanos, puede ser el Señor con el pueblo de Israel. Claro, Romanos es, el capítulo 9 es la elección, cómo Dios eligió a Israel. Capítulo 10 es el tropiezo que ellos tuvieron porque seguían la ley por obras y no por fe. Y capítulo 11 es la restauración de Israel. Aleluya. A ver, hermano. Sí, pero eso era para diáconos, eso era para un oficio. No, pues, vea hermano, el pastor que sepa
de cualquier grupo de esos que andan mal, que no pagan las deudas, que dejan una novia en cada puerto como los marinos, donde quiera que van a una campaña o una confraternidad dejan una novia. Pues los que sepan de eso, díganle a los oficiales, y los oficiales díganle a los del consistorio. Así hay que hacer, hermano, porque hay que vean. El consistorio es el que organiza la convención. ¿Qué van a saber ellos? ¿Cómo andan el trío Trigos y el trío Aguas Vivas y el trío no sé qué, que andan desde los llanos hasta la Guajira y desde un lado hasta el otro? ¿Qué van a saber? Entonces, los que sabemos, uno tiene que decir, porque eso es parte de la fidelidad y parte del celo por el bien de la iglesia. Yo sí sé una cosa de esa, yo una vez le digo al que le corresponda, yo le digo, vea, ese hermanito que canta tan bonito, pero deja una novia en cada puerto, siéntenlo. Pues vuélvaselo a decir, o mándale una carta. Bueno, uy. Bueno, entonces se fue la mañana en las preguntas, y aquí está lo de las hermanas y de los hermanos también. Entonces no se vayan a ir esta tarde, que vamos a tratar este asunto y vamos a responder las preguntas que queden. Voy a tratar de leerlas ahora en el intervalo del almuerzo para resumirlas y entonces hacerla. Es que a veces las preguntas así habladas gastan mucho tiempo, pero escritas se pueden resumir y salir más rápido con el asunto. Pero ya el tiempo se acabó. Entonces, ¿quedó claro eso de Romanos 8? Bueno, entonces a las 2 de la tarde, Dios mediante, vamos a darle gracias al Señor. Ahora sí que está lloviendo, ¿no? A ver. Uy. Los hermanos que van a inscribirse